tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales. El día de hoy no es la excepción de todo el recorrido que llevamos ya más de 4 años en estas emisiones y vamos a tocar el día de hoy un tema de PLD, de lo llamado prevención del lavado de dinero. Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron en la portada del video que vamos a hacer la convocatoria para poder hablar de las visitas del SAT en materia de prevención de lavado de dinero. Y ahorita presentaré el gran amigo y experto que nos acompaña el día de hoy, pero como siempre hacerles la invitación de que cualquier comentario que ustedes tengan lo pueden poner en la parte de abajo aquí del video y que en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. Esto es debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando y se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario. Eso gracias a la magia de las redes sociales o la magia del internet, que se queda almacenado esta documentación y tú la vas a poder ver y compartir con quien gustes en el momento en que tú lo estés viendo y al final de cuentas nos ayudes compartiéndolo. De igual manera, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ahí están más de 250 videos con este tipo de contenido, hablando de diferentes temas: prevención del lavado de dinero, fiscal, seguridad social, finanzas personales, normas de información financiera, derecho, todo para efectos de que te pueda dar un pequeño panorama actualizado con los grandes amigos y especialistas que nos han acompañado en el transcurso del tiempo y de los que nos seguirán acompañando más adelante. Así es que también ayúdanos a buscarnos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido. Y si tú también puedes sugerirnos temas, también lo puedes poner en la parte de abajo, sugiérenos algún tema y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área para hablar de ese tema que tú estás buscando y que muy amablemente seguramente algún especialista vamos a poder platicar con él de ese tema y va a ser de acuerdo a lo que tú estarás buscando. También sugiérenos temas. También estamos en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. Estamos subiendo este tipo de contenido en la versión de podcast que solamente es para que tú lo puedas escuchar y si tienes un poquito más de tiempo que nos puedas ver a través de las diferentes redes, a través de los videos. Bueno amigos, ahora sí, ya después de haberme aventado todo el lugar en donde nos pueden encontrar, suscribirse, compartir la información, vamos a entrar en materia de lo que estamos denominando visitas del SAT en materia de prevención del lavado de dinero. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en maestría de contribuciones, con estudios en maestría de gestión de riesgos, con especialidad en prevención de fraude y blanqueo. Tiene varias certificaciones, una de ellas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero, también certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de acuerdo a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre los cuates conocido como la ley de PRP, y certificado por la UIF en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita para actividades vulnerables. Estas tres certificaciones, que son las más conocidas, hay más de prevención del lavado de dinero, pero son una de las representativas que nuestro actual invitado es las que actualmente tiene. Asesor en materia de actividades vulnerables, asesor en materia de defensa fiscal, coautor de más de 20 libros, coautor de más de 25 artículos en materia de prevención del lavado de dinero. También ha impartido horas de capacitación presencial y en línea en temas de defensa fiscal y prevención del lavado de dinero. Asesor de empresas de tecnología que desarrollan software para el cumplimiento antilavado. Y dentro de sus actividades académicas, ha estado como coordinador del Comité Técnico de Prevención del Lavado de Dinero de World Compliance Association, capítulo México, integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, miembro del Comité Técnico de Ceneval para el examen de conocimientos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, también integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que fue por el año de 2016 a 2021, y autor del proyecto de reforma de prevención del lavado de dinero o ley PRP, que contempla figuras del auditor en materia de PLD. Y él es el maestro Alejandro Ponce Rivera y Chávez. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar invitado en tu programa, en tu canal.
Oye, Alex, sé que también te gusta mucho compartir en redes también sociales, tu experiencia y también ahí junto con tu papá, pues bueno, has subido bastantes videos justamente en defensa de contribuyentes, de personas que necesitan ayuda en tu ámbito que actualmente desarrollas, que es de prevención del lavado de dinero. Nos acercamos a ti justamente para poder hablar de estas visitas que tiene el SAT de prevención del lavado de dinero. Déjame un poquito dar un antecedente aquí, Alex, para efectos de poder matizar esta sesión. Bueno, en 2013 empieza una ley, o por lo menos se publica la ley de actividades vulnerables, pero ya teníamos varios acuerdos firmados con organismos internacionales de blanqueo de activos, casi podría decir que desde el año 2000, y que llegamos muy tarde y ya mucha presión con una ley de actividades vulnerables, donde aquí en México los primeros que empezaron fueron el sistema financiero para poder poner el freno a que los utilizaran como trampolines de lavado de dinero. Entonces, la materia, aunque suene que es muy poco, hace menos de 10 años por la ley de PRP, estamos hablando que no solamente son actividades vulnerables, pero que tenemos mucho más antecedente de la cuestión de lavado de dinero o blanqueo de activos y financiamiento de terrorismo, hablando en términos internacionales. Sí, exactamente. Esta materia de prevención de lavado de dinero no inició cuando se publicó y entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sino que ya teníamos también casi otros 10 años atrás de que teníamos un régimen de prevención de lavado de dinero en México. En 2004, por primera vez, las entidades financieras empiezan a tener este tipo de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y pues bueno, durante ese tiempo, a partir de 2004, México pues sabía que tenía que ampliar la reglamentación en materia de PLD para algunas actividades y profesiones no financieras. Y fue en el año 2010 cuando se presenta la iniciativa para crear esta ley. Después de un proceso legislativo pues que duró como 2 años, en 2012 se aprueba el proyecto y se publica en el diario oficial y entra en vigor en 2013 y a partir de ese año ya tenemos como sujetos obligados al régimen de prevención de lavado de dinero, también a las que conocemos hoy como actividades vulnerables, ¿no? Todas estas, pues, actividades comerciales, incluso algunas profesiones que no realizan actividades propiamente financieras, sin embargo, también están sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero. Entonces, sí, pues es algo que no es tan nuevo, ya tiene 20 años este régimen de prevención del lavado de dinero, esta ley PIORPI ya tiene 10 años y bueno, aquí nada más haciendo el comentario, creo yo que el nombre que se le da a esta ley pues no es el más adecuado porque aparenta por el nombre ser una ley de prevención del lavado de dinero, como si en esa ley encontráramos toda la reglamentación o toda la normativa aplicable a este régimen. Y bueno, pues ya ahorita comentamos que esta ley no abarca todos los sectores obligados, ¿no? Las entidades financieras que también están obligadas encuentran sus obligaciones en las leyes que regulan a esas entidades financieras, en las disposiciones de carácter general que Hacienda ha emitido específicamente para cada tipo de entidad. Y esta ley solamente abarca a las actividades vulnerables y algunas cuestiones generales, pero la verdad es que muy pocas cuestiones generales. Principalmente esta ley está dirigida a las actividades vulnerables del sector no financiero. Oye, Ale, ahorita de lo que estás comentando, que esta ley solamente abarca estas actividades vulnerables y que el sistema financiero tiene sus propios lineamientos en las leyes particulares para operar. Y creo que también esta ley, bien comentas, a partir del año 2010 empieza una iniciativa de ley. Realmente estamos hablando que tiene que ver con acuerdos firmados institucionales con la GAFI, que están primero siempre involucrados con el sistema financiero porque es el que mueve el tema económico y después se están dando cuenta que hay otras actividades que pueden utilizarse como lavado de dinero. Entonces tenemos que el antecedente GAFI
las recomendaciones y la evolución que ha tenido a nivel internacional no solamente le ha aplicado a México, le aplica a nivel internacional, pero también lamentablemente hemos salido muy mal evaluados en las revisiones que ha hecho la Gafi o Gafilat, que sería la de América Latina, por el tema de implementación de estos canales de protección de que nos lleguen a utilizar como trampolines de lavado, ¿no? Es muy interesante eso que comentas porque también hay que reconocer que toda esta normativa no es exclusiva de nuestro país, no es una creación de nuestros legisladores o no nació a propuesta del Ejecutivo Federal, sino que exactamente el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que existe desde 1988 y que además existe pues con la intención de que en todo el mundo se persigue y se combata el lavado de dinero. Porque este grupo, el GAFI, lo que hace es emitir pues un conjunto de indicaciones que los países deben adoptar para combatir y prevenir el lavado de dinero. Esto lo hace a través de un documento que se denomina las recomendaciones del GAFI, ¿no? A través de este documento, de estas recomendaciones, el GAFI le dice a los países lo que tienen que hacer en esta materia, ¿no? Los países, bueno, pues se van adhiriendo al GAFI. Prácticamente el día de hoy, casi todos los países del mundo están adheridos al GAFI y pues tienen que ir implementando estas recomendaciones, adoptando esos estándares que GAFI establece, adoptándolos en su legislación. Perdóname. Cada país va a su ritmo, cada país va a su ritmo. No podemos ir avanzando todos al mismo tiempo, porque, bueno, pues todos tienen que ir haciendo las implementaciones en sus legislaciones, perdón, conforme van pues pudiendo. México entra al GAFI en el año 2000, y a partir de ahí pues tiene que ir cumpliendo con las recomendaciones del GAFI, ¿no? Lo va haciendo poco a poco. Empieza en 2004 modificando las leyes financieras. Ya había dado un paso previo en el año de 1990, creando el delito pues en ese entonces no se le llamaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero era lo que se asemejaba. En 1990 se establece por primera vez, incluso en el Código Fiscal, este delito. En 1996 se deroga ese artículo en el Código Fiscal y se adiciona en el Código Penal Federal, el artículo 400 bis. Bueno, en ese entonces ni siquiera era Código Penal Federal, era Código Penal para el Distrito Federal. En ese mismo año cambia a ser Código Penal Federal. Y entonces desde 1996 ya tenemos ese tipo penal en México, en el Código Penal. Y bueno, en 2000 México se adhiere ya de pleno derecho al GAFI, empieza a dar cumplimiento a las recomendaciones y va dando un avance, yo creo que un avance natural, ¿no? Poco a poco tiene que ir implementando y adoptando las recomendaciones. En 2004 obliga a las entidades financieras, va pasando tiempo y el GAFI va evaluando el avance que van teniendo los países en esta implementación. El GAFI visita a los países, hace una evaluación para ver de las recomendaciones, que actualmente son 40, cuántas ya se van cumpliendo. Incluso tiene parámetros para hacer la medición, ¿no? Dice, esta recomendación está parcialmente cumplida, mayormente cumplida o no cumplida. Y entonces, bueno, esas evaluaciones, yo no soy muy partidario de decir que reprobamos o eso, porque tenemos que ir dando un avance. Entonces, lo que hace GAFI es decir, estas ya las cumpliste, estas todavía no las cumples, ¿no? Y al decir todavía no las cumples, significa que tienes que hacer algo para cumplirlas. Entonces, en la siguiente visita del GAFI para evaluar a México, ya observa que ya cumplió las que no había cumplido, o sea, va evaluando que México va dando avance al cumplimiento de las recomendaciones. Claro, todas las recomendaciones que no se cumplen, México tiene la tarea de dar cumplimiento, de adoptar esas recomendaciones y
pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando y decía yo, cada país lo hace a su ritmo, ¿no? El Gafi va evaluando, va visitando y evaluando a todos los países y cada uno a su ritmo va avanzando en esa implementación. Creo yo que México está ya bastante avanzado, si bien es cierto que hay algunas recomendaciones que todavía pues falta cumplir al 100%, pero creo yo que tiene un avance pues bastante considerable. El marco normativo que tenemos yo creo que es suficiente. ¿Qué es lo que yo pensaría que hace falta? A lo mejor la parte, y bueno, y eso incluso el Gafi lo dijo desde la visita que hizo en el 2017, dijo que hace falta pues que haya acciones ya por parte de la autoridad, ¿no? Existe un marco legal sólido, las facultades las tienen las autoridades, falta que las pongan en práctica. Creo que estamos ahora en ese momento en donde ya las autoridades tienen que, pues ahora sí, empezar a combatir el lavado de dinero. Las herramientas ya las tienen, solo falta esa, pues esa puesta en acción por parte de las autoridades. Oye, Ale, y siguiendo entonces ahorita esto que de la ley de prevención de lavado de dinero, ley de PRP, de actividades vulnerables y también un poquito lo que quedaría sentado dentro de las leyes particulares en materia de sistema financiero, tenemos obligaciones que cumplir, ¿no? Podría yo centrarlas, por ejemplo, en las actividades vulnerables, por ahí el artículo 18 que más hace referencia a identificar al cliente, que también lo tiene el sistema financiero, el avisar o hacer tipos de avisos, que hay diferentes tipos de avisos, mantener la información, hacer el expediente del cliente con el que estás y mantener la información para que cualquier cosa la autoridad pueda venir con una revisión de la documentación que tú tienes. Aquí en este caso, con lo que hemos hecho la convocatoria de las visitas del SAT, es en cuestión de cumplimiento documental, porque este no es una ley que realmente hable de una cuestión económica de cumplimiento de contribuciones. De hecho, la misma ley de actividades vulnerables, la ley de PRP, estamos hablando que tiene hasta una limitante del uso de efectivo en ciertas enajenaciones de ciertos bienes considerados de lujo. Las visitas que hace el SAT, ¿cómo las podríamos identificar? ¿Cuáles son el objetivo principal de estas visitas? Y en este caso, ir desmenuzando por ahí qué hacer cuando me caiga un tipo de visita en estos aspectos. Sí, bueno, en primer lugar, de la naturaleza de esta ley, efectivamente es una ley de carácter administrativo, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, por tratar temas de prevención de lavado de dinero pudiera tener cierto carácter penal. Es más bien de carácter o de naturaleza administrativa, porque los sujetos obligados, que son quienes realizan las actividades vulnerables, que yo creo que ahorita hacemos un enlistado rápido para que sepamos a quiénes va dirigida esta ley, tienen obligaciones de naturaleza de carácter meramente administrativo. Tienen que dar cumplimiento, entre otras cosas, como ya mencionaste, a identificar a los clientes, a presentar avisos y algunas obligaciones para aportar la información a la unidad de inteligencia financiera, y la unidad de inteligencia financiera, ya con base en esa información que obtuvo, va a dar paso a todas las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera, y posiblemente posterior a que la UIF ponga en uso sus facultades, pudiera detonarse un procedimiento de carácter penal, pero eso no siempre va a ocurrir, ya dependerá del análisis de la autoridad, ¿no? Pero bueno, regresando a los sujetos obligados, ¿quiénes realizan actividades vulnerables? Bueno, o cuáles son las actividades vulnerables, rápidamente las enlistamos, ¿no? La emisión de boletos para la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, o la venta de fichas, el otorgamiento de tarjetas de crédito o de servicios por entidades no financieras, la emisión y comercialización de cheques de viajero por parte de entidades no financieras, el otorgamiento de préstamos, mutuos o créditos por entidades distintas de las financieras, la construcción y venta de inmuebles, la intermediación inmobiliaria, la comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas o metales preciosos, la comercialización o subasta de obras de arte, la comercialización de vehículos nuevos o usados, la prestación de servicios de traslado o de otra
custodia de dinero o valores, la prestación de servicios de blindaje de vehículos o de bienes inmuebles, la prestación de servicios profesionales e independientes en ciertos casos en los que se prepare para los clientes o se lleven a cabo en nombre y representación de los clientes ciertas operaciones que marca la ley, la prestación de servicios de fe pública, notarios públicos, corredores públicos, la recepción de donativos por parte de sociedades o asociaciones sin fines de lucro, algunos servicios de comercio exterior en los que participan agentes o apoderados aduanales, el arrendamiento de bienes inmuebles y las operaciones con activos virtuales. Cada una de estas actividades vulnerables o algunas de estas tienen un umbral económico a partir del cual son consideradas actividad vulnerable. No en todos los casos se consideraría actividad vulnerable. Pongo un ejemplo, el de arrendamiento de inmuebles. No todo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable. Cuando la renta mensual sea superior al equivalente a 1,605 UMAS. ¿No? Hay otras actividades que no tienen un umbral, como sería el otorgamiento de préstamos. Todos los préstamos que una persona física o moral otorgue de manera habitual o profesional se consideran actividad vulnerable, ¿no? Habrá que ver ya a detalle cada una de ellas para ver cuál tiene un umbral, cuál es el umbral o si no tienen umbral. Pero bueno, entonces quienes realizan estas actividades son sujetos obligados, realizan actividad vulnerable, tienen que dar cumplimiento a las obligaciones de esta ley y tiene que haber una autoridad supervisora, una autoridad que se encargue de verificar que los sujetos obligados están cumpliendo con estas obligaciones y para las actividades vulnerables se decidió que la autoridad supervisora iba a ser el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Por ejemplo, para las entidades financieras, la autoridad supervisora es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para las actividades vulnerables lo es el SAT. ¿Por qué se decidió esto? Bueno, porque el SAT tiene presencia en prácticamente todo el país, ¿no? Tiene el personal suficiente para poder llegar a los sujetos obligados y ejercer esas facultades de supervisión o de verificación. Entonces, por eso es que se decidió que lo haría el SAT. La unidad de inteligencia financiera es una unidad muy pequeña, con poco personal, y sus funciones son otras, ¿no? La unidad de inteligencia financiera no va a estar visitando a los sujetos obligados para ver si cumplen, eso lo va a hacer el SAT. Y bueno, de la ley de prevención del lavado de dinero se desprenden esas facultades de supervisión. El reglamento de la ley dice que es el SAT la autoridad encargada de practicar estas facultades de supervisión o de verificación. La ley nos remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es con base en esta ley en la que se va a desarrollar el procedimiento de la visita de verificación y todo un procedimiento administrativo que dura aproximadamente 6 meses y que tiene por objeto, bueno, tiene por objeto en primer lugar comprobar que el sujeto obligado ha dado cumplimiento a las obligaciones que establece esta ley, ¿no? Ese es el objetivo de una visita de verificación, que la autoridad compruebe si el sujeto obligado ha dado cumplimiento a sus obligaciones. La ley establece que si hay incumplimientos, se incurren infracciones y estas dan lugar a la imposición de multas. Las multas, pues sería ya como la última etapa o la última parte del procedimiento administrativo que inicia con la visita, ¿no? Porque si al final, si la autoridad en esta visita, en este procedimiento, detectó que hay incumplimientos, que hay infracciones, pues al final va a terminar el procedimiento con la emisión de una resolución en donde va a imponer multas, esas sanciones administrativas que están previstas en la ley. Al ser el SAT la autoridad supervisora, pues parece que ha tomado estas facultades de supervisión como una oportunidad para determinar multas en montos cuantiosos, ¿no? Decíamos, la intención es supervisar el cumplimiento, pero parece que el SAT lo ha tomado como una oportunidad para imponer multas. Entonces, bueno, pues eso es como a grandes rasgos lo que tenemos en materia de visitas, ¿no? Ahorita entraremos pues ya a más detalle. Oye, pues me preocupa mucho lo que dices porque gobiernos como los actuales
y que estamos hablando de lo que viene, y no estoy hablando de un tema de colores partidistas. Estamos en sexenios que necesitamos fiscalización, a su vez recaudación, para cubrir el tema presupuestal, y que las multas sean utilizadas como un mecanismo de recaudación en lugar de ser sancionadas para un tema de un cumplimiento, es muy peligroso, porque no solamente estamos hablando que es ámbito fiscal, sino que puede ser de lo que sería laboral, puede ser tema prevención de lavado de dinero, y donde actualmente están las multas, pero muy, muy onerosas, es en el lado de la cuestión de la prevención del lavado de dinero. Déjame para ahorita, para poderlo matizar también, varios casos que pudieron haberse escuchado en el transcurso del tiempo, que puedan servir, Alec, para que tú también puedas agarrar alguno y nos puedas comentar. La autoridad ha intentado hacer mecanismos de cumplimiento. Uno de ellos fue que por error, supuestamente platicado, mandaron unas cartitas por parte del SAT por ahí del año 2016, creo que fue 2017, que mandaron a todo el mundo que cayera en un concepto de registro ante el SAT. Eres actividad vulnerable, no te ha registrado, y fue un corredero y una incertidumbre de muchísimas personas que no sabían ni que había una ley, que si estaban en actividades vulnerables, y aparte unas se inscribieron sin tener que inscribirse. Después, para el año 2019, si no mal recuerdo, el programa de regularización de avisos, donde en este caso se buscaba el que se pusieran al corriente en la presentación de avisos, y que la respuesta fue nula. No hubo la respuesta por parte de los particulares, de los obligados a un cierto de regulación, y esos son los mecanismos que al final de cuentas puede ser que la autoridad te esté diciendo de manera de invitación. Después, pues ahora sí que si la gente no hace caso, lo que seguiría ya es una medida de coerción un poquito con la cuestión ya de visitas, para dar la cuestión de un cumplimiento, ¿no? O sea, lo ha intentado la autoridad de diferentes formas, con error, tal vez no algo muy acertado, pero se ha visto una parte de iniciativa. El problema realmente es el incumplimiento. Y ahora, si nos quieren multar o no por un tema de gobierno que necesita el tema recaudatorio, nosotros mismos le estamos dando la pauta para que vengan y nos quieran sacar dinero de esa forma. Fíjate que yo creo que México como país o el gobierno, si bien ha estado dando cumplimiento a las recomendaciones del GAFI y que por eso creó esta ley y por eso ha realizado algunas acciones en torno a esta ley, al país le ha faltado comprender bien el objeto y el sentido de esta ley. Creo que dentro del SAT no, bueno, ahorita no hay una cabeza encargada de esta área de actividades vulnerables. Eh, entonces, bueno, y hace falta una persona que entienda el sentido de la ley, ¿no? Porque, pues si bien esta ley, bueno, la autoridad del SAT tiene la facultad de supervisar y de sancionar, no es lo que se debe de buscar. Lo que se debe de buscar es el cumplimiento de la ley, porque gracias al cumplimiento de esta ley, el gobierno, la unidad de inteligencia financiera, va a tener los elementos, la información para poder saber quiénes pudieran estar lavando dinero, para poder allegarse de información, para poder preparar denuncias por la probable comisión del delito, para llevar estas denuncias ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público las integre, las investigaciones de forma adecuada, que se puedan llevar a procesos penales, que eventualmente concluyan en la emisión de sentencias en donde se determine la responsabilidad a cargo de quienes lavaron dinero y que se apliquen las sanciones penales previstas en la ley. De esa forma, pues va a haber una percepción de que no hay impunidad para el que lava dinero, de que la autoridad está ejerciendo las facultades en contra del que lava dinero, y bueno, eso podría lograr un cambio, ¿no? Pero cuando la propia autoridad no entiende que ese es el sentido de la ley, pues no se logran esos objetivos, ¿no? Y por eso tenemos 20 años de que ya tenemos un régimen de prevención de lavado de dinero y seguimos diciendo que en México se lava el mismo monto anual de millones de dólares que se hacía hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido la ley o de qué ha servido toda esta normativa? Pues no ha servido de mucho, pero es porque las autoridades no entienden el sentido y el objeto de esta ley. En cuanto al SAT como autoridad supervisora, ¿no? Bueno,
El SAT no ha hecho mucha difusión del contenido de esta ley. Los sujetos obligados o quienes realizan actividades vulnerables, pues han tenido que ver cómo se las arreglan para poder cumplir. Claro, habemos personas que asesoramos en esta materia, pero pues no somos tantos los que nos dedicamos a esto. Hay muchos sujetos obligados, hay un universo de sujetos obligados dados de alta ante el SAT como actividad vulnerable de alrededor de 100,000 personas, pero no es un número real, porque hay muchas personas que realizan actividades vulnerables y no se han dado de alta. Hay algunas que se han dado de alta y no debieran estar dadas de alta, ¿no? Entonces ese número tampoco es muy confiable, pero bueno, sirve para saber, hay alrededor de 100,000 sujetos obligados y hay pocos asesores. Muchos de estos 100,000 sujetos obligados cumplen pues a como ellos le entienden, a como ellos creen que deben de cumplir y pues por eso lo hacen con mucha deficiencia, ¿no? Y esto lo vemos ahora que están llegando las visitas, bueno, más visitas de verificación, porque no es la primera vez que hay visitas de verificación, pero en las que están llegando actualmente, que son pues muchas, nos damos cuenta que los sujetos obligados no tienen un cumplimiento correcto de las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, y lo mencionabas, una obligación es identificar al cliente. Identificar al cliente, que es algo que pudiera parecer sencillo, que es algo sencillo, no es algo complicado, pero no lo hacen bien. Cuando llega el SAT, hace una visita y pide los expedientes de identificación, se da cuenta que hay deficiencias, que hay errores en la identificación del cliente y el más mínimo error que detecta el SAT lo considera como un incumplimiento de la obligación de identificar al cliente y eso da lugar a una multa de 200 sumas, que el día de hoy son un poquito más de 20,000 pesos. Entonces, imagínate una multa de 20,000 pesos por no haber cumplido una obligación tan sencilla como es la de identificar al cliente, ¿no? Ahora, podemos hablar de operaciones, ya dijimos, de vehículos, de joyas, de obras de arte, pero podemos hablar de operaciones de préstamos, a lo mejor de préstamos de 15,000 pesos, en donde la multa ya te costó 20,000 pesos por no haber identificado bien al cliente. Entonces, el que hoy el SAT pueda llegar y aprovecharse de esa facultad que tiene y poner multas que pueden llegar a ser de varios millones de pesos, eso es real. Hay casos en donde la autoridad sanciona con 30 millones, 60 millones de pesos, 9 millones de pesos. Bueno, es porque el sujeto obligado tampoco le tomó la importancia debida a esta ley y dijo, bueno, pues hay que ver, nosotros yo creo que podemos cumplir sin una asesoría especializada en la materia. Empezaron a cumplir en 2013, en 2014, como en ese momento no hubo visitas de verificación, pues ellos no se preocuparon, nunca mejoraron sus procedimientos, pensaron que a lo mejor lo estaban haciendo bien y hoy 2024 que están llegando las visitas es cuando se dan cuenta que estaban haciendo malas cosas, ¿no? Que no estaban cumpliendo adecuadamente y pues es muy fácil culpar a la autoridad de que ay, lo están haciendo con un afán recaudatorio. Bueno, posiblemente, pero también es gracias a que no cumplimos nosotros correctamente con la ley. Si hubiéramos cumplido, no tendríamos estos problemas, ¿no? Quienes han cumplido no están siendo sujetos de visitas. Oye, ahí, Alex, también para poder matizar esto que acabas de comentar, me voy al ámbito fiscal. Pagamos impuestos solamente los mismos contribuyentes, los cautivos, los que no podemos hacer nada, estamos escritos. Y allá la economía informal no paga impuestos. Sí paga impuestos indirectos y todo lo que quieras, pero no, es que no pagan ellos este impuesto. Al hablar ahorita de las visitas, como lo acabas de comentar, que me están a mí revisando y que son visitas para los incumplidos de acuerdo a la base de datos, entonces mucha gente puede decir, oye, pues entonces no me inscribo al portal de prevención del lavado de dinero porque en el momento que me suba, cumpla o no cumpla, voy a ser susceptible a las visitas. ¿Para qué me meto a jugar? Mejor me quedo fuera, me quedo así como el meme de Homero Simpson que se va perdiendo en el árbol, para que nadie lo vea.
Entonces, ¿para qué me inscribo en tema de prevención del lavado de dinero si me van a caer este tipo de visitas, si me van a poder multar con estas cantidades? Sí, eso pues, es algo que se piensa en algunas ocasiones, pero bueno, tomando en cuenta que el SAT es la autoridad supervisora, el SAT tiene mucha información. El SAT pues, tiene la base de datos del RFC, el SAT tiene la base de datos de los CFDIs, entonces el SAT sabe qué actividad realizamos. Por ejemplo, si tuviera yo una actividad de arrendamiento, el SAT sabe que emito CFDIs de arrendamiento, sabe cuáles son los montos de las rentas que cobro y con base en eso puede decir, bueno, esta persona además debe cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero, ¿no? Entonces, el SAT lleva incluso la base de datos de personas que realizan actividades vulnerables. El SAT puede identificar que no estoy dado de alta como actividad vulnerable y puede, con motivo de eso, practicar una facultad de verificación. Ya sabe que va a encontrar incumplimientos y va a poder sancionar, ¿no? Que el objetivo no sería sancionar, sino decir, oye, tú tenías que cumplir, no estás cumpliendo, ¿no? Claro que ameritas una sanción porque pues no estás dando cumplimiento a esta ley y estás entorpeciendo el que las autoridades puedan hacer su trabajo gracias a que no tienen información. Entonces, yo creo que quienes no están dados de alta en el portal, quienes realizan una actividad vulnerable y no se han dado de alta, deben hacerlo porque gracias a estas facultades y a esta información que tiene el SAT, en algún momento los pueden revisar. Y si lo revisan, desde luego van a detectar todos los incumplimientos que tienen y van a poder imponer sanciones. Bueno, ahora de estas operaciones que se realizan, se deben presentar avisos a la UIF de cada operación que se realiza. El no presentar un aviso se sanciona con una multa mínima de 10,000 UMAS. El día de hoy estamos hablando de un poco más de 1,080,000 pesos, ¿no? Entonces, por cada operación que nos reportemos, es una multa muy elevada, pero es elevada precisamente porque el GAFI dice que las sanciones deben ser eficaces, disuasivas y proporcionales, ¿no? Eficaces se refiere a que si se detecta un incumplimiento, se debe sancionar. Disuasivas significa que pues deben ser en tal monto que deben buscar que el sujeto obligado no quiera incumplir, ¿no? O sea, que si fuera una multa baja, el sujeto obligado podría decir, bueno, pues total la pago, ¿no? No, debe ser tan alta que el sujeto obligado diga, no, mejor cumplo para no pagar, para no tener ese tipo de multas. Y cuando habla de proporcionales, no se refiere a una proporción con la operación que se está realizando, ¿no? O sea, que si realizo una operación de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, no. Proporcional en cuanto al objeto de la obligación, a la finalidad de la obligación. Si yo reporto la obligación, la operación, la tener información suficiente para poder analizar y determinar si hay o no dinero ilícito, ¿no? Si yo no reporto la operación, yo no le estoy dando información a la UIF de alguien que posiblemente pudiera estar lavando dinero, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y la sanción va en proporción con esa finalidad. Esto, pues, es importante comentarlo para que no pensemos que si un día el SAT nos multa con varios millones de pesos o con algunos millones de pesos, podamos alegar que las multas son excesivas y que no son proporcionales. No, no porque no, su finalidad no va en relación con el tamaño de la operación, sino con el objetivo de la ley. Oye, Entonces, yo digo, pues ya para cerrar este punto, ¿no? Quienes no han cumplido deben cumplir, deben darse de alta porque corren menos riesgo regularizándose que siguiendo en incumplimiento. oye, y por ahí se han escuchado algunos comentarios, que pueden ser exagerados, pero también forman parte de esta susceptibilidad de la acusación de las visitas. Que la UIF, al final de cuentas, es un caballito de batalla para temas políticos y que si tú haces operaciones con personas políticamente expuestas, te van a caer revisiones a fuerzas, que al final de cuentas se están fiscalizando mucho más a personas que realmente a operaciones, que si tú tienes un apellido Escobar,
Guzmán, te van a llegar revisiones por el simple hecho de quererte categorizar con un tema de narcotráfico, independientemente hagas o no la cuestión de operaciones. Que si bien justamente esta visualización de actividades vulnerables, de conocer al cliente, es para poder darle ciertos matices de gente decente de lo que puede ser algo que pueda sonar raro, porque tampoco somos autoridad como para poder calificar un tema de actividad. Pero, ¿qué tanto es esto cierto que es realmente más un tema de personas que realmente de operaciones? Ujú. Em, yo creo que, bueno, lo primero sería decir que la unidad de inteligencia financiera, y esto también lo dicen las recomendaciones del GAFI, debe de conducirse de una manera totalmente independiente, ajena a cualquier sesgo político, partidista, empresarial, etcétera, ¿no? Creo que es algo que también ha estado fallando en la UIF de México, ¿no? Incluso el anterior titular de la UIF en alguna ocasión salió a decir que él no hacía nada que no fuera autorizado por el presidente, lo cual es bastante equivocado porque no debe ser esa la esencia de la UIF, ¿no? La esencia de la UIF debe ser cumplir con la ley independientemente de lo que opine incluso el presidente de la República, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos un punto que debemos mejorar como país para que pues se cumplan los objetivos y no sea un instrumento de ataque pues al que no me cae bien o al que es adversario o al que quiero molestar, ¿no? Las funciones de la UIF deberían aplicarse así como es la justicia, ¿no? Con una venda en los ojos, o sea, sin saber que, a quién me estoy dirigiendo y aplicar la ley contra quien, o sí, contra quien proceda, ¿no? Por parte del sujeto obligado, fíjate que la actividad vulnerable no es algo indebido, no es algo malo, no es algo de riesgo, no. La actividad vulnerable es una actividad que es susceptible a que a través de ella se utilice dinero ilícito. Y vamos a poner dos ejemplos, ¿no? Si yo me dedicara a la construcción y a la venta de inmuebles, realizaría yo una actividad vulnerable. Pero la actividad de construcción y venta de inmuebles es una actividad lícita. Si yo cumplo con mis obligaciones fiscales, legales, pues yo estoy dentro del marco legal, yo no lavo dinero, ¿no? Pero puedo tener clientes que van a venir a comprar mis inmuebles y que yo no sé a qué se dedican y yo no sé si su dinero lo obtuvieron de manera lícita o ilícita. Sin embargo, bueno, cuando vienen conmigo a comprar un inmueble, estamos realizando una operación lícita. Yo voy a recibir el pago por la venta de ese inmueble, lo voy a facturar, lo voy a declarar, voy a pagar mis impuestos. Para mí ese dinero es 100% lícito. Lo obtuve de producto de una actividad lícita, ¿no? Cuando yo cumplo con esta ley y yo le reporto a la UIF esa operación, pues yo le estoy diciendo, fulanito de tal, me compró un inmueble, me pagó tal cantidad, de la cual una parte fue en efectivo, respetando los límites, otra parte fue con transferencia, otra parte fue con cheque, en fin, yo le doy esa información a la UIF y la UIF lo que hace al recibir esa información es analizarla, bueno, se integra primero a toda su base de datos, y analiza si esa persona que yo reporté la han reportado otros sujetos obligados, otras actividades vulnerables, si la han reportado bancos, etcétera. Y lo que puede hacer es como confrontar esa información con la información del SAT. Oye, a ver, esa persona, ¿cómo está dada de alta? ¿Con qué actividad? ¿Presenta declaraciones? ¿Qué ingresos declara? ¿Cuánto paga de impuestos? Si hay una congruencia entre lo que esa persona tiene manifestado ante el SAT y lo que esa persona ha gastado en actividades vulnerables y en financiero, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si la UIF detecta que esa persona que yo reporté, pero que también reportó la notaría y el banco y la distribuidora de vehículos, pues resulta que esa persona, no sé, desde hace 4 años está declarando en ceros, ¿no? O dio suspensión de actividades hace 2 años o hace 5 años, bueno, pues ahí ya empiezan a prenderse algunos focos para puede iniciar la investigación, ¿no? Pero bueno, regreso. Si mi cliente utilizó dinero ilícito, eso no me afecta a mí en lo absoluto porque
yo no recibí dinero ilícito porque yo lo recibí producto de mi actividad lícita, ¿no? Al cumplir con mis obligaciones, al reportar la operación a la UIF, estoy cumpliendo con el objetivo de la ley, le estoy dando información a la autoridad para que la autoridad pueda llevar a cabo sus funciones y si decide hacer una denuncia, la UIF la va a hacer hacia la persona, hacia el cliente que yo reporte, ¿no? Porque él es el que probablemente esté usando dinero ilícito. El riesgo no se me traslada a mí, no se me traslada a mí, siempre y cuando yo cumpla con la ley, ¿no? Porque si yo no cumplo con la ley, pues ahí sí podrían decir, oye, ¿tú por qué no reportaste esta operación? ¿Lo querías encubrir? ¿No querías que supiéramos esta información? ¿O qué pasó ahí, no? Ahí, si yo no cumplo con ahí sí corro algún riesgo eh, por tratar de ocultar esa información a la autoridad, ¿no? Entonces, al sujeto obligado no le debe preocupar tanto, o bueno, más bien su preocupación debe ser cumplir con la ley. Y un punto que también aquí toma relevancia, ¿no? No importa con quién realice yo operaciones, incluso con un PEP, con una persona políticamente expuesta, con una persona que a lo mejor está en alguna de las listas que emite el gobierno o que emiten gobiernos extranjeros, no importa eso, porque la propia normativa me dice, si tú realizas operaciones con un cliente que está enlistado o una operación que pudiera considerarse de alto riesgo, tú realiza la operación, no hay impedimento, realiza la operación, pero repórtala en 24 horas, o sea, con mayor celeridad y además indicando el motivo por el que estás reportando esa operación en 24 horas, ¿no? Entonces, la ley no nos impide llevar a cabo ese tipo de operaciones en donde hay un mayor riesgo, sino que lo único que nos dice es repórtalas de inmediato, ¿no? El riesgo se define como la posibilidad de que el cliente esté utilizando dinero ilícito. Entonces, una operación de mayor riesgo es porque hay una mayor probabilidad de que el cliente utilice dinero de procedencia ilícita. Por ejemplo, a lo mejor cuando tenemos como cliente a un PEP, a una persona políticamente expuesta, y que, no sé, está comprando un vehículo con un valor de 6 millones de pesos o está comprando una casa, un inmueble con un valor de 45 millones de pesos, pues esa es una operación de riesgo, de mayor riesgo, porque si es una persona políticamente expuesta, si es un servidor público, se supone que su sueldo, su ingreso está topado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tiene un sueldo topado está realizando una operación de millones de pesos? Entonces, yo al presentar mi aviso, yo le informo a la autoridad y bueno, ya la autoridad hará su trabajo. Hace rato tú mencionaste algo, ¿no? De que no tenemos que hacer la investigación, y eso es muy cierto. Como sujetos obligados al régimen de prevención de lavado de dinero, no teníamos que hacer tareas de la autoridad. La ley en ningún momento nos encarga tareas de la autoridad. Esa es como una percepción equivocada que luego se tiene, ¿no? No, la ley únicamente te dice, identifica a tu cliente. Te dice, fíjate si en la operación hay algunos hechos que me los tengas que dar a conocer a través de tu aviso. Y ya, preséntame el aviso, cuida el límite del efectivo y ya, ¿no? Las funciones de la autoridad de análisis, de investigación, las va a hacer la autoridad. Esas en ningún momento se nos delegan a nosotros, ¿no? Decía yo hace un momento que cumplir con la ley pues es relativamente sencillo. Claro, hay que conocer cuáles son las obligaciones, hay que establecer los procedimientos necesarios, pero no es algo del otro mundo, ¿no? No es algo que nos va a complicar la existencia y nos va a impedir llevar a cabo operaciones. No, es algo que si establecemos los procedimientos adecuados, lo vamos a poder hacer de una manera sencilla y, bueno, pues ya dejarle a la autoridad la tarea que tiene la autoridad, ¿no? Yo también digo que no le podemos exigir a la autoridad que haga sus funciones si nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones. Oye, Ale, déjame invitar a la gente que nos está viendo a que de igual manera se suscriba al canal de YouTube, que nos busque en la cuestión de redes, que nos comente, que nos sugiera temas para seguir subiendo este contenido. Para ir cerrándole un poquito el tema del día de hoy de estas visitas del SAT, yo creo que agarraría tres o cuatro elementos para poder ir cerrando.
Lo primero sería algún medio de contacto donde cualquier persona interesada en alguna asesoría, algún tema en particular que te contrate para efectos de un análisis que te pueda buscar, si nos puedes compartir los datos. Dos, algo que creas que haga falta para efectos de poder concluir o que se hubiera pasado, que no se hubiera dicho en esta sesión. Y la otra sería... la pregunta del millón que al final de cuentas lo empezaste a tocar por ahí. ¿Quién tiene la obligación del cumplimiento de prevención de lavado de dinero? ¿Los contadores o los abogados? Esa es la pregunta que toda la gente quiere saber, Alejandro. Sí, 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 muy bien, Rodrigo, gracias. Bueno, en primer lugar, te agradezco que me des la oportunidad de dar mis datos de contacto. Nuestra página de internet es www.actividadesvulnerables.com. Ahí, bueno, van a poder conocer de nosotros y ver los servicios que ofrecemos. Y un teléfono, el teléfono de la oficina es 2222 43 22 11. Muy bien. ¿Qué hace falta que mencionemos en cuanto a este tema? La visita de verificación para alguien que realiza una actividad vulnerable es un procedimiento muy especializado. No es una visita como las visitas en materia fiscal, es una visita que tiene un procedimiento muy específico, ¿no? La visita llega, por ejemplo, sin dejar citatorio, inicia en el momento. La visita se debe desarrollar en el domicilio, puede ser durante varios días. Claro, se hacen pausas, ¿no? Terminamos a las 6 de la tarde y regresamos mañana a 10 de la mañana. Puede durar varios días la visita. Hay que acreditar el cumplimiento de las obligaciones. Una vez que termina la visita, que puede durar 3, 5, 8, 10 días, continúa el procedimiento administrativo, se abre un periodo probatorio en donde podemos ofrecer pruebas. Después de eso, tenemos oportunidad de formular alegatos por escrito. Después se inicia el procedimiento sancionador antes de que la autoridad nos ponga las multas y tenemos la oportunidad de desvirtuar, de aclarar las observaciones que nos haga la autoridad para que finalmente nos ponga menos multas y después de todo este procedimiento viene la resolución de las multas. Es un procedimiento especializado que requiere que los sujetos obligados cuenten con el apoyo, con la asesoría de profesionales en la materia, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de participar en varias visitas, en algunas desde el principio, en algunas ya entramos avanzado el procedimiento, pero nuestro objetivo al asesorar en una visita es que al final las multas lleguen en un monto mucho menor, más reducido, del que la autoridad hubiera querido o del que la autoridad hubiera podido determinar si no se atendía adecuadamente la visita. Y en todos los casos lo hemos logrado, ¿no? En algunos en mayor medida, en algunos no tanto, porque dependemos también mucho de lo que haya hecho el sujeto obligado en el periodo que le están revisando, ¿no? Si le están revisando el 2020 y hizo las cosas muy mal, hay cosas que se pueden subsanar, hay cosas que no. Entonces dependemos mucho de eso, pero con una buena atención de la visita, sí logras que, por ejemplo, si el SAT podía imponer multas de 20 millones, pues al final termine con multas de 1 millón. O si podía imponer multas de 15 millones, a lo mejor termina con multas de 3 millones. Pero bueno, ese es el objetivo con el que se debe de buscar asesoría para la atención de la visita. Hemos conocido casos en donde pues el sujeto obligado atiende la visita él solo, pensando que, bueno, pues es algo que yo puedo hacer, ya si al final me multan, ya busco un abogado, ¿no? Y el problema es que por hacerlo de esta forma, llegan multas de 32 millones, de 38 millones, de 13 millones, que pudieron haberse disminuido si se contaba con una asesoría adecuada, ¿no? Entonces aquí pues la invitación sería para que si alguien recibe una visita de verificación, se busque el apoyo adecuado, que no crea que lo va a poder manejar solo, porque el riesgo es que puede haber multas en montos elevados. Ahora, ¿quién es la persona o quién es el profesionista idóneo o que se debe encargar de este cumplimiento? Bueno, no importa tanto la profesión, o sea, no importa si es contador o si es abogado o si tiene incluso alguna otra profesión, lo importante es que se adentre en el conocimiento de esta materia, que, bueno,
lo puede hacer cualquier profesionista. Y yo creo que características muy importantes también son que tenga el tiempo suficiente para hacerlo y que tenga pues como el nivel jerárquico o la autoridad para poder dar las indicaciones. Esta ley nos dice que las personas morales que realizan actividades vulnerables deben de designar a un encargado de cumplimiento. En las entidades financieras se llama oficial de cumplimiento. Bueno, aquí se llama encargado de cumplimiento. Esta persona es la que debe diseñar los procedimientos que debe desarrollar el sujeto obligado para dar cumplimiento. Es la persona que debe dirigir y coordinar esos procedimientos, debe supervisar que se lleven a cabo para que finalmente el sujeto obligado cumpla con las obligaciones que tiene. Entonces, esta persona debe tener esa disponibilidad de tiempo. Claro, dependiendo del tamaño de la empresa, del volumen de operaciones, ¿no? No es lo mismo una inmobiliaria, pues que a lo mejor tiene 1 o 2 arrendamientos que son actividad vulnerable, a una distribuidora de vehículos que tiene a lo mejor 50 operaciones al mes, incluso una notaría pública que puede tener también decenas de operaciones al mes. Entonces, dependiendo de eso, debemos de tener una persona encargada de cumplimiento que tenga el tiempo suficiente para destinarlo a esas tareas de cumplimiento. Esta persona debe de conocer toda la operación de la empresa, ¿no? Toda la operación, porque debe de saber a ver quiénes son los clientes nuevos que están llegando, porque hay que identificarlos. Además, hay que identificarlos de distinta forma, si son personas morales, personas físicas, si son entidades de gobierno. Entonces, tiene que estar muy al pendiente de los clientes que están llegando, de las operaciones que están realizando, de cómo las están realizando, porque hay operaciones en las que el cliente va a querer pagar en efectivo y tenemos límites, en fin, tiene que conocer toda la operativa de la empresa para vigilar que se dé cumplimiento a todas las obligaciones, y decíamos que debe tener un nivel en la estructura de la organización que le permita poder dar indicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas en donde el personal de ventas pues es muy importante porque es el personal que se encarga de que los clientes lleguen, de que cumplamos las metas de ventas, etcétera. Pero también ellos son el primer contacto con el cliente. Si ellos no hacen una correcta identificación del cliente, vamos a tener un deficiente cumplimiento de PLD. Y si el encargado de cumplimiento, al observar que no se identificó bien al cliente, le dice al personal de ventas, oye, aquí debes de recabar bien los documentos del cliente, estás entregándome documentos incompletos, etcétera. El de ventas puede voltearse y decirle, mira, mi trabajo es vender, a mí no me vengas a decir de esas cosas, ¿no? No, el encargado de cumplimiento debe decir, no, claro que te puedo decir porque yo estoy en un nivel jerárquico arriba de ti y tengo esa capacidad, tengo esa facultad, y bueno, pues ya cada empresa establecer qué procedimientos se van a seguir cuando alguien no quiera cumplir o participar en este cumplimiento, ¿no? Entonces creo yo que esos son los elementos que habría que tomar en cuenta: el tiempo que se le va a destinar a esta tarea y la posición que se va a tener para poder pues realmente ser efectivo en ese encargo de cumplimiento. Lo importante es prepararse, conocer la materia, capacitarse y mantenerse actualizado. Fíjate, Ale, ahí yo he concluido también en diferentes opiniones lo que acabas de decir, y yo lo puedo llevar a otro tipo de preguntas. ¿Quién tiene que hacer el impuesto diferido? ¿Quién tiene que hacer el estudio de precio de transferencia? O sea, que entramos con otras profesiones para ver quién o quién es el encargado ideal, y una de las cosas que yo normalmente he concluido es quien lo sepa hacer y tenga la diligencia. Ahí al final de cuentas tú estás hablando de esa diligencia propiamente, y que para poder hacer, por ejemplo, sustentar el examen de certificaciones de los cuales se mencionaba en tu presentación, los tres tipos de certificaciones pueden entrar cualquier tipo de profesión. ¿Qué es lo que busca? Es que tengas el conocimiento y esa diligencia para poder tener esa barrera y ser oficial de cumplimiento para algunos casos, o esta persona que va a cumplir la responsabilidad de presentar de la cuestión del lavado. Entonces, yo creo que con lo que nos estás compartiendo, creo que llegamos a la misma conclusión. No es etiquetar profesionistas, sino es buscar realmente a la persona
que nos ayude a mejorar nuestros sistemas de control y sobre todo ese cumplimiento para efectos de un tema normativo. Sí, yo creo que, por ejemplo, si fuera un abogado, pues el abogado debe ver que su tarea va a ser dirigida al cumplimiento, ¿no? El abogado no debe buscar cómo no cumplir, cómo darle la vuelta, no. Vamos a ver cómo cumplir, ¿no? Y el contador tiene muchas ventajas porque el contador tiene, bueno, mucha preparación, pero además está más acostumbrado a involucrarse en la operación de la empresa, ¿no? Ahora, si hay una mancuerna entre contador y abogado, pues es lo mejor, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy abogado, pero trabajo mucho con contadores, incluso en la atención de las visitas, ¿eh? Porque complementamos muy bien la visión del contador y del abogado y siempre pues en beneficio del cliente. Joel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que tus comentarios, la opinión, la sugerencia que nos estás aportando el día de hoy nos van a ayudar mucho para efectos de poder entender el planteamiento de estos tipos de visitas y que también con lo que normalmente hago los comentarios, ¿no? Esto no es una asesoría, estamos hablando que son aspectos generales para conocer el tema y siempre hay que hacer un traje a la medida, siempre tenemos que involucrarnos de manera caso personal, porque no a todos les va a solucionar las mismas cosas, sino hay un involucramiento. Y ante la distancia también, Ale, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. El agradecido soy yo. Mis felicitaciones para ti por este programa que tienes y además porque es muy agradable platicar contigo. Gracias y gracias a tus seguidores por acompañarnos. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Antes de irnos, vamos a poner por aquí una bolita para que te suscribas al canal de YouTube y por aquí vamos a poner la recomendación del video que tiene que ver con lo que estamos platicando para que tú sigas con el contenido. Nos ayudes a suscribirte, compartiendo, nos busquen en diferentes redes. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye.